Bueno, buenas noches. En un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, tenemos hoy un tema muy especial que está vinculado al ODS 16, que tiene como meta la paz, la justicia y las instituciones sólidas. El caso emparentado con este ODS u Objetivo de Desarrollo Sostenible es el caso de la fusión de Cablevisión con Telecom. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver esto con información y comunicación. Bueno, la responsabilidad social pasa por informarnos desde la fuente, por conocer cómo se peticiona a las autoridades, quién peticiona, por qué peticiona, cuál es su demanda concreta, que no estamos viendo este tema en los medios de comunicación masivos. Así que hoy vamos a hablar con Guillermo Robledo, al que ya quiero presentar. Guillermo es presidente del Observatorio de la Riqueza Pedro Arrupe y es integrante de Peronismo de la Inteligencia Artificial. Guillermo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Guillermo, contanos un poco esto de qué hace el observatorio, por qué el observatorio inicia acciones legales en general y después vamos a la puntual. Contanos qué es Peronismo de Inteligencia Artificial brevemente antes de ir al tema. Bueno, el observatorio nació de la convergencia de dos movimientos sociales, que uno era el movimiento del Der Cámara por la paz entre las religiones, que lideraba Clelia Luro de Podestá hasta que murió, después pasé a liderarlo yo, y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Cuando el Papa Francisco le saca la encíclica Laudato Si, nosotros la leemos atentamente y le llevamos una propuesta de que para poder ponerla en práctica en políticas de gestión de Estado, hace falta hacer un observatorio de la riqueza. Y el Papa nos habilita para que trabajemos independientemente de la Iglesia, simplemente directamente con la sociedad, y eso empezamos a hacerlo desde el 24 de febrero, que tuvimos la audiencia privada con él, del 2016. El objetivo es tratar de desentrañar y de revertir las políticas de Estado que llevan a la concentración de la riqueza y básicamente a lo que sabemos que sufrimos en América Latina, que es la fuga de capitales. Ese es el objetivo central, pero estudiando los temas descubrimos que la cuestión de la comunicación es un tema que es la otra cara de la moneda de las finanzas, porque la distribución de la riqueza y la concentración se produce por las finanzas y las finanzas sostienen los medios de comunicación que les dan impunidad para su accionar. Por eso desembarcamos en acciones con el tema de las fusiones monopólicas, como fue el caso de Cablevisión y demás, y otras acciones jurídicas que hemos tomado. Así que eso es el observatorio, y también impulsamos la Agenda 2030 a nivel internacional con el Papa Francisco para que salte de ser un acuerdo entre los estados a una convención, o sea, la convención obliga, el acuerdo de la Agenda 2030 no. Esas son las dos grandes líneas de trabajo que tenemos en el observatorio. Y después, respecto de PIA, nosotros somos militantes peronistas y vemos que la inteligencia artificial es el corazón de la revolución tecnológica del siglo y de las políticas de gestión de Estado, y vemos que lamentablemente hay continentes enteros que están marginados de esa situación, África, América Latina y Medio Oriente, y por lo tanto impulsamos políticas de Estado para que la inteligencia artificial pase a ser un instrumento central en estos tres continentes. Es una batalla difícil. Todavía no la hemos logrado, teníamos esperanzas con el nuevo gobierno, pero la verdad que por ahora es cero la recepción hacia el tema, ¿no? Esos son los dos lineamientos de militancia que tenemos. Guillermo, vamos a nuestro tema y contanos, porque aparentemente esto de la fusión de Cablevisión y Telecom tuvo, digamos, como un pequeño desenlace que debió haber derivado en la apertura del expediente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero no es así. Contanos desde el principio, desde la primer petición que hayan formulado ustedes y todo el trámite judicial posterior. Bueno, nosotros hicimos dos iniciativas, ni bien se produjo... preparamos durante enero en el 2018 y en febrero, el 1 de febrero, presentamos dos iniciativas. Una fue una denuncia a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es el órgano que puede autorizar la fusión, que está obligado por ley a autorizar la fusión, y otro fue un persaltum a la Corte. El persaltum lo hicimos con el doctor Rosansky, Carlos Rosansky, y la denuncia a la Comisión también.
Los dos conceptos que fueron, digamos, en primer lugar, denunciar de que la fusión que estaba planteada sobre la base de los mercados de la convergencia de 4 tecnologías, que era el tema del cable, la telefonía fija, la telefonía móvil y el cuarto, no me acuerdo cuál era la otra tecnología, eran 4 mercados que convergían y por eso justificaban la fusión, dejaban afuera 8 mercados que iba a afectar la fusión y que por lo tanto la comisión se tenía que abocar a estudiar los 12 mercados, no los 4 nada más que planteaban las 2 empresas que se fusionaban. Lo mismo le planteamos en el Persaltum a la Corte, que fue muy divertido. Estuvimos 5 horas discutiendo en la mesa de entrada de la Corte si podíamos hacer un Persaltum, porque nosotros descubrimos, junto con el doctor Rosansky, que la ley del Persaltum dice que se puede ir a saltar instancias e ir directamente a la Corte cuando hay algún nivel de sentencia judicial que lo amerita. En este caso no había. Lo único que había era una resolución de un órgano inferior, como era el ENACOM. El ENACOM autorizó en enero a que se fusionaran, y como la norma dice, la ley dice que puede ser el salto de instancia, el Persaltum, por sentencia o por normas con carácter de sentencia. Claro, una resolución administrativa definitiva. Exacto, que estaba de hecho en vigencia, porque desde que ENACOM le dio la autorización para estar fusionados, aún sin tener facultades y sin haber resuelto la comisión, que la comisión resolvió 6 meses después, defensa de la competencia, empezaron ellos ya a facturar en forma unificada, o sea, desde el 1 de enero ellos facturaron en forma unificada, o sea, 6 meses antes de tener la autorización legal. Fue tan fuerte el planteo que le hicimos a la Corte que estuvo basado ni más ni menos que esa fusión contradecía totalmente la aprobación que hizo la propia Corte de la ley de medios. Claro. O sea, no pudieron decir que... no pudieron contestarnos. De hecho, planchó la Corte la decisión, fíjese con la velocidad con que ahora ha tomado otro tipo de decisiones la Corte en materia de Persaltum, que durante 6 meses lo que hicieron, durmieron el expediente, esperaron que la comisión ratificara la fusión y no intervinieron. Una vez que la comisión autorizó la fusión, recién ahí nos rechazaron el Persaltum. Pero no pudieron hacerlo antes porque el Persaltum, que estamos hablando de 700 páginas, porque le acompañamos todos los antecedentes de la ley de medios, estaba en contradicción con lo que habían dicho los propios miembros firmantes de la Corte. Eso, bueno, quedó ahí en una instancia, digamos, muerta, porque obviamente el Persaltum fracasó, pero seguimos con la parte de la defensa de la competencia, donde efectivamente ellos primero nos dijeron que no podíamos ser parte, hubo audiencias, nosotros fuimos reiteradamente, nos dijeron que es un tema que se resuelve entre las partes y la comisión, que el pueblo no puede intervenir en un proceso de fusión, primera cuestión, donde nosotros le decíamos, bueno, pero hay una serie de artículos de la Comisión de Defensa de la Competencia que plantea que ustedes pueden llamar a audiencias. Y de la Constitución también. Y de la Constitución. Exacto. También estaba todo, pero el órgano tiene facultades y nosotros le decíamos, esto va a afectar los siguientes mercados. El primer mercado que va a afectar es el mercado de la publicidad, que no está estudiado, porque un poder monopólico concentrado automáticamente atrae toda la publicidad y deja sin publicidad al resto de los medios de comunicación, cosa que ya la Comisión de Defensa de la Competencia tenía antecedentes cuando fue la denuncia de ámbito financiero o la denuncia de Crónica en la materia, o sea que tenía jurisprudencia propia y sin embargo la obvió por completo de que ese mercado lo tendría que haber estudiado. Lo mismo en el mercado de las finanzas, porque está demostrado que el poder monopólico de comunicación tiene capacidad de generar corridas bancarias, corridas cambiarias y demás. En todos los lados del mundo eso está regulado, menos acá, y también tenía que ser un mercado que tuviera algún mecanismo de equilibrio en materia de defensa de la competencia. Lo mismo en la producción cultural y lo mismo en otros mercados que, bueno, no me voy a extender. Pero básicamente el concepto por el cual ellos decidieron aprobar la fusión en base a 4 mercados e ignoraron el impacto
en los otros 8 significa un incumplimiento de deberes de funcionario público. Claro. Cosa que después apelamos a la justicia. La primera instancia no nos dio la razón, pero la Cámara sí nos dio una razón de que nosotros ahí mejoramos el planteo y dijimos que queríamos tener acceso al expediente, por acceso a la información pública, como fue el caso YPF Chevron. Bueno, la Cámara nos dio la razón, eso fue en octubre del año pasado. Ahí teníamos grandes esperanzas de que el nuevo gobierno, como la Comisión de Defensa de Competencia depende directamente del Poder Ejecutivo, o sea, la línea es el presidente, el ministro de Desarrollo, que en este caso es Culfas, y el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Esa es la línea jerárquica. O sea, podría haber utilizado esa decisión que tomó la justicia para reabrir el expediente y buscar investigar el resto de los mercados y buscar un equilibrio de la pauta publicitaria, privada y pública, hacia los medios afectados por la fusión. Después hay algunos otros abogados que plantearon la nulidad de la fusión. Bueno, eso es un tema mucho más complejo desde el punto de vista político, pero lo mínimo que se podría haber hecho con nuestro expediente es reabrirlo y decir, efectivamente, no se han estudiado el impacto en la publicidad, en la pauta, en las finanzas, en los otros mercados que acabo de mencionar. Y este gobierno podría haber reabierto ese expediente y llevar adelante alguna política de equilibrio en materia de comunicación, que es lo que está totalmente desequilibrado, dotando de recursos de Estado o de recursos privados, como está en todo el resto del mundo. Digamos, las comisiones de defensa de Europa intervienen directamente en este tipo de casos, lo mismo la de Estados Unidos, o lo mismo incluso la de Brasil, y podría haber equilibrado la situación. En lugar de hacer eso, ¿qué hizo Culfas? Evidentemente por instrucciones políticas, apeló el expediente que lo podría haber abierto, a la Corte, o sea, lo mandó a la Corte Suprema, y ahora está ahí durmiendo el sueño de los justos. Esa es una de las oportunidades que se perdieron, ¿no? Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Perfecto. Ahora, Guillermo, en el marco de estos precedentes administrativos que vos señalaste en la evaluación del abanico de los impactos que deben tenerse en cuenta antes de resolver esta situación, digamos que es una resolución cantada, no debería progresar la fusión en este caso. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque la verdad que si se provoca que en sede administrativa se reabra la causa, justamente porque son precedentes administrativos que dan cuenta de que hay un trámite no hecho, se cae eventualmente la fusión. ¿Ustedes qué análisis están haciendo de esto? Bueno, ese análisis, el problema de eso, digamos, es un problema de decisión política. Como vos bien decís, están todas las condiciones jurídicas para poder reabrir y que se caiga la fusión y pactar otras condiciones con el Grupo Clarín y Cablevisión y Telecom. Pero evidentemente, en lugar de eso, han apelado a la Corte. Claro. O sea, lo que tendría que estar haciendo hoy el gobierno, y nosotros seguimos en esa campaña, es que retire la apelación a la Corte y reabra el expediente. Claro. Esa es la política que hacemos. Hemos hecho presentaciones y demás. Lamentablemente no logramos que todos los sectores que impulsaron la ley de medios hayan tomado como bandera. Es increíble, ¿no? A pesar de que lo hemos invitado, conocen el expediente y demás, hay como una parálisis que no han impulsado esta situación, porque se tendría que haber presentado
todas las radios cooperativas, los medios de comunicación alternativos, los medios que fueron perseguidos durante la época durante el macrismo, en el marco del lawfare, tienen acá una bandera y no la usan. O sea, claro. Nosotros no hemos logrado, por ejemplo, que ese 5N nos deje hablar sobre este tema. Y mire que lo hemos hablado, yo lo he hablado con Gustavo Silvestre y su respuesta fue: nosotros no tratamos ese tema. Bueno, sí, por eso yo decía al principio también que hay un silencio comunicacional en relación a este tema, nadie sabe que ustedes están impulsando estas acciones y lo peor de todo es que la percepción que todos tenemos es que la integración monopólica de las empresas, tanto vertical como horizontalmente, y en especial las empresas vinculadas a los medios de comunicación, no es un tema que importe, no es un tema prioritario, no es un tema que esté en la agenda de este gobierno, cuando debería serlo, porque lo que hay es un ocultamiento que afecta la transparencia de la información, la claridad de la información y la necesidad de todos los ciudadanos de estar debidamente informados de todos los temas. ¿Ustedes piensan seguir adelante con esto y con otros temas vinculados a monopolio horizontal y vertical, especialmente por ahí del Grupo Clarín o de alguna de estas empresas? Sí, mira, a ver, la dimensión de la comunicación, como vos decís, es una. Pero acá estamos ante un problema. Fíjate que esto tiene después un impacto en los precios. Es típico de la actitud monopólica. Entro, absorbo todas las empresas pymes del mercado, una vez que lo logré, que en este caso fueron los cables, bueno, todo lo que sabemos, subo los precios. Fíjate que es el problema que ahora tiene el gobierno, de que no logra, aumentaron los precios y son un motor de la inflación. O sea, el problema de la impunidad de la práctica monopólica en la Argentina es que es el motor de la inflación. Ellos distraen de ese argumento con los medios de comunicación que ellos sostienen, que mantienen una campaña permanente diciendo que el problema de la inflación es la emisión de la moneda, lo cual es insostenible porque en el mundo nunca se ha emitido más que en los últimos 10 años y nunca ha habido más baja inflación que en estos 10 años en el mundo. Argentina, por no usar la ley de defensa de la competencia, en nuestro diagnóstico, tiene el problema de la inflación en materia de dolarización de tarifas, en materia de acero, de aluminio y en otros sectores. Entonces, acá estamos ante un déficit tremendo de la élite dirigente de la Argentina, donde una herramienta, donde en otros lados del mundo es la herramienta que domestica y disciplina la deflación, como es las comisiones de defensa de la competencia, acá es un órgano absolutamente marginal, está manejado, como en su momento lo denunció muy bien el expresidente de la comisión, el Pepe Matela, expresidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, denunció que en realidad es un órgano manejado por los monopolios. ¿Para qué? Para concentrar el poder económico y aumentar los precios. Bueno, esa dinámica sigue impune en la Argentina y es el causante de la inflación. Entonces, nosotros tenemos varias causas, ahora estamos preparando otra denuncia. De hecho, yo presido también la Cámara de Empresas Antimonopólicas Argentina, que hemos ganado distintos juicios, muy largos, tardás 20 años en ganar un juicio en estas condiciones, pero ahora vamos a presentar uno junto con distintos dirigentes políticos, uno Julio De Vido, en cuanto a lo que implica desde el punto de vista monopólico la transferencia de Edenor a este grupo que la pretende comprar, pero que todavía no la aprobó la Comisión de Defensa de la Competencia. O sea que vamos a seguir peleando en la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque son expedientes que, ya te digo, son casi testimoniales en términos políticos, pero en algún momento la dirigencia política va a tener que entender que la Comisión de Defensa de la Competencia en Europa, en Estados Unidos y en Brasil le ha puesto el cascabel al gato a, por ejemplo, mercados como el financiero. Claro. Y acá nunca se usó la Ley de Defensa de la Competencia para el abuso de posición dominante del dólar sobre el peso. Sin embargo, la Comisión de Defensa de la Competencia suiza, cuando el euro quería que los suizos entraran al euro, y ellos decían, no, nosotros seguimos con nuestra soberanía monetaria, desde la Comisión de Defensa de la Competencia le pusieron todas las condiciones de no poder atacar a la moneda local suiza, a los bancos, y lo lograron. Entonces, fíjate, como en otros estados del mundo, las comisiones juegan un rol determinante, lo mismo en la política de industrialización. En Europa, las comisiones de defensa de la competencia, cuando van a otorgar una masa de subsidios a una cadena de valor, por ejemplo, en este caso, la cadena de la comunicación,
sientan en la mesa a todos los actores primeros, se llega a un acuerdo sobre la masa de subsidios que va a recibir desde las empresas más grandes hasta los más chicos, y después se canalizan los subsidios. Claro. Así funciona la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Europea. Fíjense la distancia con la de hoy, donde los monopolios se llevan el 100% de los subsidios en forma discrecional, con resoluciones y demás. O sea, estamos ante un instrumento, un déficit de un instrumento de gestión de Estado que lamentablemente este gobierno nosotros teníamos esperanzas, pero sigue sin utilizarla, ¿no? Y Guillermo, ¿cómo estás viendo el involucramiento en esta causa o el necesario involucramiento en esta causa de todos los órganos y organismos de la Constitución para la defensa de los derechos de usuarios y consumidores? Porque hasta ahora veo como que el impulso es muy unilateral por parte de los organismos que vos integrás o presidís, pero me está faltando como la pata de quien defiende, en definitiva, quienes son los perjudicados por este tipo de acciones monopólicas o de resoluciones de fusión monopólica. Sí, bueno, mira, nosotros se lo llevamos, ni bien empezó el gobierno, se lo acercamos a todo el gobierno. Te voy a decir los nombres, o sea, se lo dejamos y lo charlamos personalmente con Graciana Peñafort, para que lo hable con Cristina. No hubo respuesta. Se lo entregamos en mano a Parrilli, en un Zoom que hicimos. Se lo comentamos especialmente, dijo que lo iba a considerar o que lo iba a elevar. También yo fui personalmente a hablar a la Comisión de Defensa de la Competencia. Se lo envié a Cecilia Todesca, como vicejefa de gabinete, que nos conoce, y le envié todo el expediente. Estoy hablando allá en diciembre, cuando empezó el gobierno, antes de que estuviera esta decisión de elevarlo a la Corte. O sea que a esa es nuestra máxima llegada en cuanto a los funcionarios del gobierno, que le pusimos el expediente sobre la mesa y la respuesta fue mandarlo a la Corte. Así que estamos con mucha desilusión en ese aspecto, pero seguimos batallando. Estamos planteando un nuevo expediente, una denuncia a la Comisión de la Defensa de la Competencia, uno nuevo, no el que está en la Corte, sobre estos mercados que no fueron investigados, para que se abra la investigación y que se atraiga. Ahora, es una decisión política, ahí tenemos el problema, y la gran preocupación es que como el resto de los sectores que están en la comunicación nacional y popular, que conocen este expediente, lo conocen todos, porque los hemos hecho circular en los momentos de resistencia al macrismo, no ahora. No se han plegado, no lo han tomado como una bandera. Sobre eso es donde hay que trabajar. Yo se lo llegué a llevar, incluso cuando era presidente de la comisión, no me acuerdo la comisión que era presidente en el Congreso, en la época del macrismo, Leopoldo Moró, que es la Comisión de Libertad de Información, Libertad de Expresión, algo así, que ahora... Sí, libertad de expresión, sí. La libertad de expresión, le llevé todo el expediente en la época del macrismo. Tampoco entró. O sea, no pudimos hacer nada de esa comisión. Un expediente presentado, ratificado, una denuncia. O sea, ahora, como que no se asume el tema, ¿no? Claro, y seguramente, Guillermo, en la presentación, que bueno, seguramente con fundamentos muy sólidos elaboró el doctor Rosansky, se habrá comentado, se habrá hablado también de violación a los convenios internacionales, que debería ser un tema por el cual debería comprometerse, debería presentarse, debería opinar los representantes del pueblo, donde está, digamos, el poder popular, el poder legislativo en sus dos cámaras. Que vos me decís que hicieron informalmente alguna actuación, pero formalmente no hay involucramiento. No, de hecho, cuando se trató las modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia, ni nos invitaron a participar en el Congreso, ni en el diputado ni en senadores, a pesar de que saben que estamos ganando casos y peleando casos, y no quisieron. O sea, nosotros ahí planteamos varias cosas. Por ejemplo, que la Comisión de Defensa de la Competencia tiene que actuar antes de los acontecimientos, no después. Hoy actúa después. O sea, cuando decimos nosotros, cuando la liebre ya salió corriendo, anda a cazarla.
Bueno, las comisiones de defensa de la competencia actúan antes, cuando se están produciendo los acontecimientos. Esa es la modificación principal que nosotros pretendíamos de la ley de defensa en términos generales, más allá de la comunicación, y no fuimos escuchados en el Congreso. Claro. Tampoco en esta aprobación que se hizo ahora en extraordinaria, que hizo el Senado, acaba de hacer una aprobación que es la nada, es para simular de que se ha hecho se busca perfeccionar la Comisión de Defensa de la Competencia. Sigue siendo una Comisión de Defensa de la Competencia que actúa buscando sancionar a los monopolios después de los acontecimientos. Puede estar, ya te digo, por experiencia propia, 10, 15 años buscando las pruebas de los acontecimientos. Entonces ese principio básico, que es que se actúe antes, o que tenga poder de intervención antes, o de mediación en las situaciones de abuso de mercado, que puedan denunciar las pymes y demás, sigue estando afuera de las decisiones políticas de la ley gobernante en la Argentina. Entonces con Rosansky sí planteamos, estamos esperando que la Corte conteste, con lo cual está agotada la instancia en la Argentina, del Estado argentino, para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que produzca una revisión de la fusión. Ese es el camino que vamos a seguir, pero vos sabés que ahora dependemos, al mandarlo a la Corte, de que la Corte conteste, agotada la instancia del Estado y seguiremos la batalla, ¿no? Está, bueno, pero es lamentable que esto tenga que ser así. Guillermo, quedamos atentos y esta pantalla a disposición para cuando hagan la presentación o el reclamo vinculado a Edenor. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas esclarecido sobre este tema. Y bueno, si querés decirnos algo más o comentar algo más, a disposición. No, yo creo que volver a insistir en este tema de que este no es un tema puntual de sectores o de empresas que son las coyunturas, sino que es el corazón del problema de la inflación en la Argentina. Claro. O sea, cuando uno ve que el mundo tiene 2% de inflación anual y emite 1000 veces más moneda que la Argentina, ese tema no lo estamos debatiendo en términos políticos. O sea, ¿por qué razón la Argentina emite mucho menos y tiene inflaciones, como ya la conocemos, del 50% anual? La razón está en que el poder monopólico no tiene control. Y ahí vuelve a aparecer la primera pregunta que me hiciste. Cuando me preguntaste cuál sería el rol de la inteligencia artificial, bueno, hoy con la inteligencia artificial aplicada a la gestión política desde el Estado, vos le ponés el cascabel al gato a la inflación, claro, porque tenés inmediatamente en tiempo real todos los costos de producción de todos los productos monopólicos. Entonces tenés información. Hoy el Estado no tiene la información de los costos de producción, por eso los monopolios pueden subir los precios discrecionalmente. Así que bienvenido a este debate, pero apuntando, ya te digo, a algo más macro, donde nosotros estamos trabajando una causa de nulidad muy interesante, que estamos en la elaboración también, que va a permitir unir este tema de que el problema monopólico es el problema de la inflación. En términos generales. Así que te agradezco mucho, Alejandra, y a todos los amigos del Canal 22 la oportunidad de poder plantar estas semillitas. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Un abrazo enorme y responsabilidad social en la información, en la comunicación, porque sin información no se pueden tomar decisiones. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.